11:06. Mi querido Víctor Hernández, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Hola Mauro, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Todo bien, todo ¿Sí? bien. ¿Estaba escribiendo su crónica para el domingo en Magallanes? Terminando la crónica, así que la vamos a dividir en dos partes. Mira, este año 1900, Mira. este año 2019 que está a punto de terminar, se cumplieron 30 años de varios acontecimientos para el mundo de los escritores. Uh-huh. y del mundo de la cultura en general, ¿no? Acá en Magallanes, durante un lapso de 7 años y fracción, se editó el suplemento literario de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, que se editaba en el Dominical del Magallanes durante 7 años, imagínate, 7 años y medio. Y ese suplemento terminó de editarse el 2 de julio de 1989. Pero coincidente con eso, ese mismo año, el 1 de octubre de 1989, y ahí es donde entra todo esto que quiero contar, y que por qué estoy hablando de este elemento, uh-huh. Comienza a editarse en la imprenta Telí la revista Impactos. Tremenda revista. Revista Impactos que alcanzó 120 números, que era mensual, que durante 49 números, es decir, durante 4 años, desde octubre de ese año 89 hasta prácticamente 1990, 91, 92, hasta principios de 1993 tuvo un formato tipo tabloide, sí. De 24 páginas, y que después se comprimió en una revista formato carta, Sí. de 40 páginas. La revista tuvo una duración prácticamente de 10 años. Mensualmente se editaba por la imprenta Telí, con la editorial de Carlos Vega Delgado, y de inmediato marcó, yo creo que un antes y un después dentro de lo que es el periodismo regional, entendiendo esto del quehacer de revistas, de suplementos, de semanario, porque primero te llamaba la atención por la destreza, la soltura que los que escribían adentro de la revista, en muchos casos era Carlos Vega, ¿no?, hablaban o escribían sobre temas que para muchos estaban perdidos en el tiempo, en la noche, no sé qué. El tema de las huelgas patagónico-fueguinas, por ejemplo, el mundo obrero, la masacre del mundo obrero. Muchas cosas. Muchas cosas de que eso. no se ven en los medios tradicionales. Por habitualmente. Episodios contados, escritos, sobre momentos importantísimos de la historiografía regional que para el común y silvestre de todos nosotros pasaban totalmente olvidados, desapercibidos, y por supuesto el eje temático, el eje central de lo que fue con el tiempo el discurso ideológico de la revista, que es el genocidio indígena. O sea, desde octubre de 1989 comenzamos a tener información mensual de qué pasó con el pueblo Selknam, los Cahuéscar, los Yamana, ya, los Aoniken, y además, con el correr del tiempo, a medida que fueron apareciendo nuevos números, era común encontrarse con sorpresas que la mayoría de los escritores, historiadores, periodistas, no solamente regionales sino también nacionales, escribían en forma especial para Impacto, lo que no hacían para los medios tradicionales. Entonces ese es un tremendo mérito, un logro, un valor que yo creo que amerita ser reconocido, y por eso mismo estamos tratando, imagínate, 120 números. Tú saltas de un número a otro y te encuentras con sorpresa, que entonces de repente te sientes, bueno, ¿y ahora cómo sintetizo, cómo explico todo esto en 10.000 caracteres? Y no he conversado en volver a sacarlo. Bueno, hoy día con el tema digital es más complicado, pero podrían tener una versión digital de Impacto. Claro, el año 2002, después de 4 años de inconcluso que estuvo la revista, ellos ganaron un fondar regional. Entonces Cultura era una secretaría que dependía del Ministerio de Educación. Sí.
el año 2002. Y durante un año completo se editaron otros 12 números, Ya. del 109 al 120, que les permitió ampliar este abanico cultural que nosotros estamos tratando de sintetizar, de explicar acá. Pero se centraron básicamente en dos cosas. Primero, en las crónicas, en los artículos que escribía Silvestre Fugeli, recordadísimo escritor, Claro. miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Premio Municipal de Literatura de Punta Arenas, año 1996, titulados esos artículos Magallanes en la Edad de Oro, lo que yo llamo Magallanes en la Belle Époque, ya entre 1890 y 1914, más o menos antes que se abra el canal de Panamá. Hay un periodo como de 25 años en que todo este casco histórico que podríamos decir, los palacios ubicados acá en la ciudad de Punta Arenas, las grandes instituciones societarias, culturales, deportivas, comienzan a tomar cuerpo en esa época, junto con esta gran bonanza y riqueza económica que van desarrollando algunos 3 o 4 grandes potentados que después la van ampliando a su contexto familiar. Entonces Silvestre Fugel es uno de ellos, y el otro es la colaboración permanente que le entrega a la revista un periodista que había ganado un FORCAP, un Fondo de Desarrollo Regional de Punta Arenas, de Magallanes y Antártica Chilena, antiguo FORCAP, del año 2001, consistente en dar a conocer a todos los sepultados en los distintos cementerios que se encuentran en la comuna de de Cabo de Hornos, perdón. Imagínate, uno por uno, las personas, muchísimo, exacto. Es un catastro gigante que se anexa en esos 12 números de la revista Impactos de esta segunda época. Y después, a través de otro Fondart del año 2005, ellos obtienen unos recursos también para reeditar lo que se llamó el libro de oro de Impactos, es decir, en un libro se editaron aproximadamente 30 crónicas, divididas en 4 grandes capítulos, 2 de ellos dedicados a los escritores que de algún modo estuvieron permanentemente en la revista. Uno de ellos, Carlos Vega Letelier, también miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Premio Municipal de Literatura, gran escritor, poeta, narrador, y por supuesto a Carlos Vega Delgado, el director y principal ideólogo de este gran medio informativo. Estoy tratando de buscar, pero hay poca imagen de la revista, de la portada de Impacto, Claro. Pero me imagino que hay archivos donde está toda la colección de Impacto. Sí, imagínate, 120 números. Hoy día nos queda en Magallanes, creo que ha superado eso el Fortín del Estrecho, ¿no es cierto? Que también con otro espíritu, con otra impronta y con otra editorial, y con otra ideología también, lo desarrolla nuestro amigo Antonio Deza González. El Paco Deza. Antonio Deza González, un buen amigo nuestro, pero claramente es un medio informativo muy valioso, pero que es muy distinto a lo que propuso Carlos Vega Delgado en la década de los 90 principalmente, que se llamó Impactos. Entonces hacemos este recuento, que lo vamos a tener que hacer en 2 secciones por la cantidad de información de cultura general que tú encuentras en cada una de las publicaciones, y por esta contribución, esta colaboración que históricamente hicieron muchos de los escritores que formaron parte también de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes. Punta Arenas y Magallanes en sí se ha caracterizado en su historia por tener mucha editorial, mucha revista, diario. O sea, para que hablar, hace 100 años habían diarios en otros idiomas también acá, pues habían diarios en inglés, habían diarios en yugoslavo, ¿no? Bueno, claro, la mayoría de las colonias tenían su propia publicación, su propio periódico. Pero mira, cuando tú empiezas a escarbar, o sea, vas para atrás y empiezas a reconstruir todo este proceso, te encuentras con la siguiente sorpresa. Revisando
este estudio fantástico primero de Manuel Zorrilla Cristi, que fue un periodista, también director del diario El Magallanes. Él hace una obra en 2 tomos en 1925. Magallanes en 1925, y apunta a lo geográfico, a lo estadístico, a lo comercial, industrial y cultural. Y ahí en esos 2 tomos, Manuel Zorrilla dice que para 1925 había ya en Punta Arenas al menos 3 grandes revistas, 2 de ellas que lo que le importaba era cultivar el estudio y dar cuenta la difusión de la hípica, Ya. que tenían 79 y 80 números ya. Impactante, o sea, eso sí que es sorprendente, ¿no es cierto? Uno se llamaba La Huasca y la otra La Voz de la Hípica. Mira, la huasca con la que le pegan al caballo cuando va corriendo. Así es, que tenía 79 y la otra 80 números. Impresionante. Impactante. Y estaba la revista que había sido fundada en enero de 1924, la revista de la familia Menéndez Beetti, que tuvo una larga data Ya. y que era principalmente que daba a conocer todo lo que tenía que ver con la sociedad explotadora de Tierra del Fuego y el tremendo aporte desde el punto de vista económico, societario y cultural que efectuaba esta mega empresa, colocando recursos, financiando campañas, ¿no es cierto? Hablamos de la sociedad explotadora. De la ¿no? sociedad explotadora, campeonatos de fútbol, de deporte, publicaciones, dan a conocer. Era como un magazine completo, imagínate, para el año 1925. A propósito de eso, me acuerdo de la revista Infórmese de ENAP. De ENAP. Muchos años también. Muchos años, surgía en Surgió hasta un par de libros a propósito de... Bueno, infórmese que surge por ahí por el fin de los años 50, comienzo de los años 60. Es una iniciativa en primera instancia de los trabajadores, pero que después toma al nivel central la empresa y se comienza a editar acá, utilizando los mismos trabajadores, Sí. ¿ah? Que elaboran y que van escribiendo en forma permanente. Mensualmente van haciendo un compendio de todas las actividades que se desarrollan al interior de ENAP. Es fabuloso ver, por ejemplo, en el caso de las actividades sociales, deportivas y culturales que se desarrollaban en la mayoría de los campamentos de ENAP. Estoy pensando en Manantiales, Cerro Sombrero, Cuyen, Puerto Percy, Clarencia, imagínate, solamente en Tierra del Fuego. Y después acá en Posesión, San Gregorio, el Terminal Gregorio. Yo recuerdo que en el caso de los primeros informes, ellos hablaban de sus equipos de básquetbol, de baby fútbol. Manantiales tuvo una selección de básquetbol, creo que lo hemos contado acá, que llegó a ser campeona regional de básquetbol. Primero ganan en la isla, Ya. no tenían con quién jugar, Ya. y después vienen acá a las eliminatorias regionales, fines de los años 50, y le ganan al Sokol, le ganan a todos los equipos importantes de acá de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, y Manantiales representa a la provincia de Magallanes en el Nacional de Básquetbol que se desarrolló en Arica. Ya. Entonces, los viejos enapinos la sufrieron mucho porque en Arica en ese momento, que era Puerto Libre, el agua potable la daban a las 5 de la tarde. Entonces hay todas unas peripecias que ellos sufren, ¿ah? Y Manantiales termina siendo, no vamos a decir la comparsa del campeonato, pero sí perdiendo la mayoría de sus partidos, aunque haciendo muy buenas presentaciones contra rivales que a todas luces estaban mucho mejor preparados. Mira, ¿Ah? Manantiales. Sí, Manantiales. Y eran funcionarios de ENAP. Eran todos funcionarios enapinos que representaron a Magallanes en un nacional de básquetbol 1957-58. Por ahí vamos a tratar de clarificar mejor la fecha. Me estoy tratando de acordar de revistas de la década del 90, estaba Actualidad Regional, no me acuerdo. Aquí está. Una revista que también fue importante, Pablo Cruz Nocetti, que estuvo que fue importante igual, ojo, fue importante igual esa revista. Pero te insisto, ninguna tuvo el impacto de impactos. El impacto de impactos. Lo que pasa es que Impactos es un poco
recoge el guante de lo que era la prensa contestataria de la época en Chile, Sí. cuando la dictadura cívico-militar, ¿qué es lo que hace? Es cerrar la mayoría de los diarios y periódicos que eran de tendencia de izquierda. Entonces, curiosamente, en la mayoría de esos diarios y periódicos y revistas era donde estaba la información societaria y cultural. Bueno, durante la época del gobierno de Pinochet, de un plano alternativo, ahí donde aparecen revistas como APSI, Claro, Análisis, Cauce, Hoy, que eran revistas más bien de un trasfondo netamente político. Y desde el punto de vista cultural, en la resistencia cultural podríamos hablar de la revista La Bicicleta, No, pero claro, sí, emblemática, sí, que nace por ahí por 1978, imagínate, en una época terriblemente difícil. Y también una revista que tuvo varias etapas, Pluma y Pincel, Pluma y Pincel, y por supuesto a fines de los 80 retorna a Chile la revista que en su momento apareció en septiembre de 1965 y que tenía mucho que ver con el movimiento izquierda revolucionario en Chile, del MIR, la revista Punto Final. Punto Final. Punto Final. Yo creo que un poco en todo eso, Carlos, cuando Dice, lo metió a una, le metió, a una claro, juguera y saca... a la juguera, y hay un poco de todo eso, y también en esta idea que cuajó en Magallanes en los años 40, que nosotros mencionamos, años 40 y comienzo de los años 50, las llamadas Noticias Gráficas de Magallanes, que era un periódico cada 15 días, revista en realidad, que circulaba y que mezclaba imágenes, entrevistas, documentos, por ejemplo, un suplemento dedicado a la aparición del radioteatro en Magallanes, tú lo encuentras en Noticias Gráficas. Mira. Ahí es donde aparece entrevista a Merino Cabello, el doctor Morty, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Noticias Gráficas del Magallanes, que fue una creación de, entre otros, de Santiago Pérez Fanjul, un escritor afincado en Puerto Natales, fundador del Centro de Escritores de Magallanes también. Estamos hablando de un trabajo señero en su momento, que duró 8 años. Natales nunca tuvo diario ni revistas propias. Sí, Natales también tuvo una prensa obrera muy importante. ¿Y dónde imprimían? Bueno, la mayoría de los talleres... Es el gran problema de Magallanes, las imprentas que se han sido fundidas para no tener competencia. Pero imprentas del calibre como hubo en Puerto Natales. Natales tuvo el diario La Austral, el Heraldo de Puerto Natales, entre otros. La prensa natalina fue muy importante. El Sindicato de Campos Frigoríficos y Oficios Varios de Puerto Natales tuvo su propio medio de difusión, famoso, hemos hablado sobre ello. Y desapareció. Y desapareció todo eso. Bueno, vamos a dar cuenta en lo que viene, esperamos, el próximo año, de todos estos medios de información, tanto escritos como audiovisuales, que marcaron una época en Magallanes para darlos a conocer. Yo creo que cuando tú lees Impactos y empiezas a revisar y a leer o a releer tanta información, te encuentras con cosas que tú leíste hace tiempo, hace muchos años, y uno dice, igual la memoria es frágil, se van almacenando tanta documentación que es necesario volver a retomar, porque no hace mucho tiempo que Impactos desapareció. Uno habla como si esto hubiera ocurrido hace 50 años y no es tan así. No es así. No es así. Entonces también esto te llama a reflexionar sobre el papel de todo esto que está pasando, de las redes sociales, lo inmediato, la inmediatez de la información. Sí, ¿qué pasa con el contenido? ¿Qué pasa con el contenido? Sí, el análisis y además los canales de distribución. Yo recuerdo cuando salía Impacto o todas estas revistas que ha mencionado Víctor, ¿dónde uno las podía ver o se enteraba que salían? En los kioscos. En los kioscos. No había otra. No había otra. Hoy día tú ves con preocupación de que la prensa escrita principalmente, no te voy a decir que va como en vías de extinción, pero es muy poca la gente, sobre todo en las nuevas generaciones, y eso es preocupante, que te lee prensa escrita. Leen en el celular. Leen en el celular. Pero no abren un diario. Claro, pero distinto es comprender la noticia, leerla, formarte una opinión,
cuestionarte lo que te están entregando, Sí, que claro. es muy importante. Sí. Porque yo puedo leer de todo y puedo, Poner en duda, tragarme todas las noticias que me está entregando el WhatsApp, el celular, el Facebook, qué sé yo. Bueno, yo me acordé de la revista que llegaba acá a Punta Arenas y que era un formato así, chiquitito, Super Rock se llamaba. E incluso la Super Rock vino a Punta Arenas en un par de ocasiones, sobre todo cuando estuvo Soda Stereo acá, que hizo un concierto doble un día sábado porque el del viernes se suspendió, porque los camiones lo dejaron retenido en Monte Ayman. Hay una 1987. una tremenda historia ya, que es poco conocida, porque no se hizo el concierto del día viernes y se tuvieron que juntar los dos conciertos de Soda Stereo el día sábado, y que además tiene datos históricos como la presentación de temas que a los 2 meses se presentaron en Viña, del disco Signos, etcétera. Claro. Pero esa revista era muy leída en la juventud, por niñas y niños, por chicas estudiantes de los colegios, y eso te genera, más allá de la cuestión, solamente para contextualizar lo de Soda Stereo y el concierto y la revista Super Rock, te incitaba a que uno como joven leyera. Bueno, y tú leías deporte antes. Y bueno, la Minuto 90, la Deporte Total, Estadio. La revista Estadio, Gol y Gol. El gráfico. Bueno, el gráfico más. No, pero el gráfico, cuando llegaba el gráfico argentino, era un chupete, pues era para. Y por supuesto, uno aprendía de fútbol, aprendías de deporte, entendías a través que, de las revistas. entendías que el deporte también está conectado directamente con el ámbito de lo social, de lo cultural, incluso de lo político. No hay vuelta. No. Entonces, fíjate esta conexión que hemos hecho y cómo se ha ido perdiendo esta costumbre que teníamos mucho de los magallánicos, yo me incluyo, de la lectura de los medios escritos, particularmente de las revistas, ya que estamos haciendo este recuerdo de la querida y hasta el momento desaparecida revista Impactos. Que vuelve Impactos. Que vuelve Impactos. Sí. Por último, digital, pues sí. ¿Cierto? Sí. Víctor, un gustazo. Mañana ojo con la cultura. Perfecto. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Pausa y conversamos con el intendente. Es que el tema es otro y la gente lo debe entender. Lamentablemente ese no es nuestro tema. Es un tema de protocolo.